Viernes 8 de marzo, lección número 10, lecciones del pasado. Para memorizar lo que hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a sus hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Salmos 78, 3 y 4. Amoroso y divino pastor, bendecido seas por siempre. Permítenos estudiar más de cerca tu palabra para cumplir con tu voluntad y ser personas bendecidas en la obediencia a la luz recibida, porque Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Para hoy viernes, el repaso de la lección. Dios proporcionó a los israelitas toda clase de facilidades para que llegaran a ser la más grande nación de la tierra. Cuando produjo uvas silvestres en vez de los frutos maduros del carácter, Dios preguntó en Isaías 5, ¿qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? No había otra cosa que Dios pudiera hacer en favor de ellos. Pero a pesar de todo fracasaron. Aprendamos esto de la historia. Por no someterse a las restricciones y mandamientos de Dios, no pudieron llegar a las alturas, a la alta norma que Él deseaba que ellos alcanzasen, ni recibieron las bendiciones que Él esperaba y que estaba dispuesto a concederles. Aquellos israelitas que se esforzaron por cooperar con la voluntad revelada de Dios, recibieron personalmente una medida de los beneficios que Dios había prometido a la nación. Esto ocurrió en el caso de Enoc, Abraham y José. Así pasó con Moisés, de quien se dice que hasta el día de su muerte sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Deuteronomio 34. Lo mismo aconteció con Daniel, un ejemplo brillante de lo que el hombre puede llegar a ser aún en esta vida si hace de Dios su fuerza y aprovecha sabiamente las oportunidades y privilegios que están a su alcance. Semejantes fueron los casos de Samuel, de Elías, de Juan el Bautista, Juan, el discípulo amado, y otros muchos, porque la vida de Cristo es el ejemplo perfecto del carácter que Dios quiere que se reproduzca en su pueblo. Dice el libro La Educación, página 16, la sierva de Dios, lo siguiente: el ideal que Dios tiene para sus hijos está por encima del alcance del más elevado pensamiento humano. El blanco a alcanzarse es la piedad, la semejanza a Dios. Hasta aquí la cita. La gloriosa era de David y Salomón señaló lo que podría haber sido el comienzo de la edad de oro de Israel. Un visitante real exclamó en 1 Reyes 10, en Jerusalén, ni aún se me dijo la mitad. La gloria que caracterizó la primera etapa del reinado de Salomón se debió en parte a su fidelidad durante ese tiempo y en parte al hecho de que su padre David apreció plenamente los excelsos privilegios y las responsabilidades de Israel
Antes de que los israelitas entraran a la tierra prometida, Dios les advirtió que no olvidaran que las bendiciones que recibirían si cooperaban con Él serían regalos de Dios, en Deuteronomio 8, y que no serían en primera instancia el resultado de su propia sabiduría y habilidad. Pero Salomón cometió un craso error cuando no entendió cuál era el secreto de la prosperidad de Israel. Y salvo unas pocas y notables excepciones, tanto los dirigentes como el pueblo se fueron hundiendo más y más, generación tras generación, hasta sumergirse en la más abyecta apostasía. El reino se dividió después de la muerte de Salomón. Esa división, aunque trágica, sirvió para aislar por un tiempo al reino de Judá de la marea de idolatría que pronto cubrió el reino del norte, es a saber, Israel. A pesar de los osados y celosos esfuerzos de profetas como Elías, Eliseo, Amós y Oseas, el reino del norte se deterioró en forma rápida y finalmente fue llevado en cautiverio asirio. Aprendamos de la historia. A los habitantes de esa nación no se les prometió una restauración completa de su poder anterior a Palestina. Si el reino de Judá hubiese permanecido fiel a Dios, su cautiverio no hubiera sido necesario. Vez tras vez advirtió a su pueblo que la desobediencia daría por resultado el cautiverio, según predijo Moisés en Deuteronomio capítulo 4 y Jeremías capítulo 18. Les anunció que progresivamente disminuiría su fuerza y su prestigio como nación hasta que todos fueran llevados cautivos. El propósito de Dios era que el ejemplo de Israel sirviera como advertencia para el reino de Judá, pero no aprendió la lección y poco más de un siglo después su apostasía fue completa. El reino fue destruido y sus habitantes arrancados de la tierra que había sido de ellos solo en virtud de los alcances del pacto. Aprenderían en la adversidad, en el cautiverio de Babilonia, las lecciones que no habían asimilado durante los años de prosperidad. También impartirían a los paganos babilonios un conocimiento del verdadero Dios. Pero Dios no abandonó a su pueblo ni aún durante el cautiverio. Quiso renovar su pacto con él, incluyendo las bendiciones respectivas de Jeremías 33. Todo lo que se había prometido aún podría cumplirse si tan solo le amaban y le servían. Conforme a su magnánimo propósito, las promesas del pacto habrían de cumplirse en gran medida durante los siglos que siguieron al regreso de los israelitas de las tierras de su cautiverio, y Dios quería que toda la tierra fuese preparada para la primera venida de Cristo, así como hoy se está preparando el terreno para su segunda venida. Es importante observar que todas las promesas del Antiguo Testamento que anticipaban el tiempo de la restauración de los judíos fueron dadas antes de su regreso del cautiverio en Isaías 10 y Ezequiel 34. Así entendió Daniel esta promesa en Daniel 9, del 1 al 8. Reconoció que el cautiverio confirmaba la maldición que había caído sobre ellos por su desobediencia y que por eso Jerusalén estaba desolada. Entonces vino Gabriel para asegurarle que su pueblo sería restablecido y que finalmente vendría el Mesías.
Pero el ángel Gabriel dijo que el Mesías sería rechazado y que se le quitaría la vida por causa de las abominaciones de Israel, y Jerusalén y el templo una vez más quedarían en ruinas, según versículos 26 y 27 de Daniel 9. Israel como nación tendría su segunda y última oportunidad de cooperar con el plan divino en el lapso comprendido entre el regreso de Babilonia y el rechazo del Mesías. 70 semanas fueron determinadas para los judíos para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable. Daniel 9:24. Sin embargo, se hizo evidente, disculpen, que los judíos nunca alcanzarían la norma que Dios requería de ellos, lo cual Malaquías hizo notar con toda claridad en sus capítulos. El culto rutinario suplantó a la religión sincera. Se respetaban las tradiciones humanas por encima de la revelación divina. Eso dijo Jesús en Marcos 7, del 6 al 9. Y lejos de transformarse en la luz del mundo, el pueblo judío se encerró en sí mismo y se aisló del mundo para salvaguardarse de ser seducidos por la idolatría. Perdieron de vista el espíritu de la ley por su minucioso apego a la letra de la misma. Olvidaron que Dios aborrece la multiplicación de las formas religiosas externas y que solo pide al hombre que haga justicia, ame misericordia y se humille ante Dios. Miqueas 6:8. Pero en su misericordia Dios todavía soportó a su pueblo y a su debido tiempo vino el Mesías. Si el pueblo lo hubiera recibido, Cristo habría evitado a la nación judía su condenación, aún en el último momento. Cuando terminó el periodo de prueba de los 490 años, la nación judía, ese periodo comenzó en el 457 a.C., con el decreto de Artajerjes de salida del pueblo de Dios del cautiverio, hasta el año 34 con el apedreamiento de Esteban. Cuando se cumplió ese periodo de 70 semanas, o sea 490 años, la nación judía aún permanecía obstinada e impenitente, y por eso perdió su papel de privilegio como representante de Dios en la tierra. Por eso es que el estudio de esta semana se titula Lecciones del pasado. Aprendamos para no repetir los fracasos de Israel, los fracasos que cometieron hombres ilustres que se perdieron en el pecado, y que aprendamos que solamente los fieles como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Daniel, Juan el Bautista, estos preclaros hombres nos enseñaron que la justicia prevaleció y prevalecerá en todo aquel que ama y practica la justicia. Oh, mis hermanos, aprendamos las lecciones del pasado, como dice un pensamiento que ya lo he repetido, que los que no aprenden de la historia están condenados a repetir. Los que no aprenden de los fracasos de la historia están condenados a repetirlos. Que Dios nos ayude a no repetir los fracasos del antiguo pueblo de Dios. Para mañana, sábado 9 de marzo, comenzaremos con la lección número 11
el anhelo de Dios en Sion. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Invite a otros a que se suscriban. Dios nos bendiga en este día.